pues la idea. Gracias, Antonio, que inicias la grabación. Buenos días a todos. Vamos, sí. Vamos a continuar, evidentemente, con nuestra clase. Por ahí les envié, bueno, antes que nada, ¿hay algún comentario, hay alguna duda de la clase anterior o alguna clase anterior, muchachas y muchachos, en referencia a este tema de estabilidad de taludes? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, eso número uno. Número dos, por ahí les envié el calendario escolar presencial del poli para tenerlo a la mano debido a que ya se está acercando una de las fechas, bueno, quiero decir la fecha que marca casi el término del semestre. Estaba yo viendo ahí el calendario y dice que creo que es el 2 de febrero, martes 12 de febrero. Pero antes, evidentemente, ya deben estar arriba las calificaciones. O sea, me refiero, ya las debo yo haber subido al sistema. No me había percatado hasta ayer mismo, ya después de varios detalles, que ese mismo calendario incluye al nuevo semestre. Entonces, creo que es a finales de febrero que vamos a iniciar ya el mismo otro semestre. Y por a cómo están las cosas, apunta también a que va a ser en línea. ¿Sí? Entonces, pues bueno, hay que tenerlo ahí presente. Bueno, ese es número 2. Número 3, por ahí me permití enviarles a ustedes a través de su compañera Andrea. Gracias, Andrea. El contenido del tercer examen parcial, que consiste en calcular un factor de seguridad con sismo y otro sin sismo del talud que aparece ahí en la figurita que les envié. Primero que nada, quiero preguntarles si ya todos tienen su copia. Sí. Ok, número 1. Y número 2, si hay algún comentario o alguna duda. Por el momento no. Ok, por el momento no, sí. Bueno, el plan de esta clase es que podamos terminar el tema de estabilidad de taludes e iniciar con otro tema que es el de flujo de agua. ¿Sí? A ver, antes de pasar a la parte técnica, parece ser como que no vi bien las fechas. No sé, andaba yo con muchas cosas el día de ayer y quiero preguntarles a ustedes si ven el calendario. Según yo, aquí, o sea, el 2 de febrero se termina el semestre y bueno, es martes, el día primero, día primero es lunes, 31, 30, 20, 28 y 29, estoy bien, les pregunto. 28 y 29 de enero es cuando se suben calificaciones. No tengo aquí a la mano, pues, pero de lo que me acuerdo. ¿Alguien me podría decir? Marca del 25 al 27 y 28 y 29, extra. Entonces, ¿se suben el 25, me dices? ¿25 y 26 y 27?
Sí, profe, esos días se suben las ordinarias y los otros 2 días son para extraordinaria. No, entonces sí estoy bien. Parece que... No, bueno, a ver. Bueno, voy a aclarar para que quede claro para todos la situación. Hoy es día 19 de enero. Es martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22. Entonces, 23, 24, domingo. 25 es lunes. Entonces, el lunes ya tengo que estar subiendo calificaciones. Entonces, está bien. O sea, la fecha de entrega de este examen sería, o será más tardar este viernes, 19, 20, 21, 22. Viernes 22 de enero. ¿Sí? No, yo pensé que teníamos toda la otra semana, pero no. Sí, les digo, es que vengo así organizando varias cosas y ya me hice bolas. Pero bueno, por eso mejor les pregunté. Entonces, el examen parcial se entrega el día viernes 22 de enero, a más tardar, con su compañera Andrea. Ya saben, como lo hemos hecho anteriormente, un solo archivo PDF. ¿Sí? Allí en ese archivo tiene como nombre su apellido paterno, materno, su grupo, o como lo hayan estilado, pero bueno, así de la misma forma lo vamos a seguir trabajando. En el caso particular, quien se haya animado a crear una hojita de cálculo tan solo para una corrida, puede optar por dos alternativas. La primera es copiar del Excel la parte de la hojita y pegarla a Word y luego todo pasarlo a PDF, o en un mismo archivo Excel, el Excel permite hasta abajo poner notas, ¿sí? Insertar dibujos incluso, poner todo en Excel y enviar su archivo en Excel. Cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Pero la idea es de que sea un solo archivo, porque si no, esto por cualquier situación se separan y no quiero perjudicar a nadie. Así lo hemos trabajado y nos ha salido bien. ¿Sí? Bien, bueno, eso es una aclaración. Entonces, ahorita yo lo que pretendo hacer es revisar con ustedes cómo es el proceso para finalmente ubicar un factor de seguridad versión realista en referencia a la estabilidad de un talud. Sí, eso es lo que pretendo hoy. Y, digámoslo así, en la primera mitad de la clase, y la segunda mitad ya empiezo a tocar el tema de flujo de agua en suelos. O sea, ¿qué pasa cuando el agua se mueve dentro del suelo? Eso se estudió en parte en MECA 1, al final de MECA 1, pero la otra parte, la que implica dos coordenadas, entonces ya se estudia aquí en esta asignatura de MECA 3. Bien, voy a comenzar la explicación del tema, primeramente poniendo un ejemplo relativamente de la vida cotidiana para tener una idea. Quiero preguntarles a ustedes si la vez pasada toqué el concepto de máximo maximorum con ustedes. Solo el de mínimo minimorum, ¿no, profe? Sí, el de mínimo minimorum sí lo tocamos, ¿no? Ajá. Sí, les digo, es que ando pensando ya ahorita en cómo organizar muchas cosas, se me juntaron muchas cosas y, bueno, mínimo minimorum, si por ejemplo, ahorita rápidamente el ejemplo, no les quito más que 1 o 2 minutos algo más. Si yo, por ejemplo, este grupo 6M2 les pregunto, a ver, ¿quién es la persona más bajita? Yo, profe, yo mido 1,56. Bueno, está bien. A lo mejor para el grupo 6M2, la persona más bajita mide 1,50.
56. Si yo hago la misma pregunta a cada grupo de la ESIA, ¿sí? Seguramente voy a, de las personas más bajitas, seguramente voy a encontrar a otra persona, no, yo 1,55, no, yo 1,57, no, yo 1,53. Y así pregunto a todos los grupos. Bien, entonces, hasta no tener yo un dato de cada grupo y después un dato de la persona más bajita y después ordenar todos esos datos en una lista, implicaría que si yo considero que todos los grupos es el universo muestral, ¿sí? El universo muestral, entonces voy a tener una lista de una persona por grupo, quién es la persona más bajita. Y hasta que tenga la colección de esa lista, los voy a ordenar de mayor a menor. Digo, todos son más bajitos, pues, pero debe haber uno menos bajito que otro y otro más bajito que otro, por supuesto. Y se entiende que la persona más bajita entre la más bajita, a ese le vamos a denominar el mínimo minimum en referencia a la altura de una persona. ¿Sí? Entonces, el mínimo minimum viene a ser el mínimo de mínimos. El mínimo minimum es el mínimo de mínimos. Como dice la canción, el jefe de jefes. ¿Sí? O el chalán del chalán. O tantas cosas que dice Vox Populi, ¿no? Pero bueno, el asunto es así. La estabilidad de un talud, ¿sí? El cálculo, mejor dicho, del factor de seguridad, que de alguna forma a nosotros, de una forma simplificada a nosotros como ingenieros civiles, nos permite plantear, conocer, analizar cómo es el factor de seguridad de un talud, ¿sí? Este método, que se conoce como el método de las dovelas, también se conoce como método de Felenius, también se conoce como método sueco, ¿sí? Resulta que este método nos permite calcular un factor de seguridad para una superficie, se dice así, en sector circular de falla. Nosotros, obviamente, del talud solamente revisamos una rebanada de 1 metro de fondo, como representativa de un talud muy largo. Bien, en consecuencia, al tener una asociación, un círculo en particular, con un centro y un radio, una posición de un centro y un radio, ¿sí? Tengo un círculo, genera en particular un factor de seguridad. Uno. ¿Sí? Hagan de cuenta que es un dato nada más, no es todo el universo. Resulta que para yo conocer el factor de seguridad realista que tenga un talud, debo de utilizar el concepto de mínimo minimorum. Mínimo minimorum. Es decir, el factor de seguridad real que rige la estabilidad de un talud está basado en el concepto mínimo mínimo. ¿Por qué, profe? Bien, porque la naturaleza se ha observado en campo y en laboratorio que, valga la expresión, obedece a la famosa ley del mínimo esfuerzo. La naturaleza obedece a la ley del mínimo esfuerzo. Y bueno, aquí yo voy a hacer un comentario un poquito chistoso. Una cosa es la naturaleza. La naturaleza se entiende que es el comportamiento de nuestro escenario ambiente, ¿sí? El clima, si ustedes quieren, el planeta Tierra, ¿sí? Los fenómenos que ocurren en la superficie del terreno,
la lluvia, en fin, todo lo que es externo al ser humano y ajeno a la voluntad del ser humano, ¿sí? Llamémosla eso naturaleza. ¿Sí? Y todo lo que depende de la voluntad del ser humano, ahorita lo pensamos en un primer aspecto muy básico, fuera del ser humano, fuera del ser humano. Todo lo que ocurre fuera del ser humano es natural. Y todo lo que ocurre basado únicamente en la voluntad del ser humano, ahí sí se dice que es algo artificial. Por ejemplo, a ver. Crear un objeto, como es una calculadora, esto no se ve en los árboles, ni excava uno y, ay, mira, encontré no. Esto no es algo natural. Este objeto es artificial. Es decir, el ser humano es artífice, es creador. Su voluntad de crear, le echamos tecnología de chips, de pantallas de cuarzo, y muchas cosas, ¿no? Y creamos un objeto, ¿sí? Entonces, es un objeto artificial. Entonces, por decirlo así, hay objetos y fenómenos naturales, y hay objetos y fenómenos que de alguna forma sí dependen de la voluntad del ser humano, son provocados. Bueno, ¿por qué comento esto? Bien, resulta entonces que el principio o la ley del mínimo esfuerzo es natural. Se ha observado, repito, en campo, en laboratorio, que la naturaleza, bueno, la idea es en qué consiste el principio del mínimo esfuerzo, ¿sí? Entonces, se ha observado en la naturaleza y en laboratorio un poquito así provocando, porque recuerden, experimentar, ya sea en campo o en laboratorio, significa provocar un fenómeno. ¿Por qué queremos provocar los seres humanos un fenómeno? Como dice el cuento de Caperucita, para verte mejor, ¿sí? Para verte mejor. ¿Y para qué queremos ver mejor un fenómeno? Para tener evidencia y lograr un mejor entendimiento de esos fenómenos. ¿Y para qué quieres tener un entendimiento de esos fenómenos? ¿Sí? Bueno, pues para saber cómo funcionan y si en un momento dado puedo meter la mano en el fenómeno para controlarlo y beneficiarme como ser humano. Entre otros inquietudes, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano pues, dice, pues también tengo necesidades, este mundo pues tengo que utilizarlo para abastecerme de los insumos y satisfacer mis necesidades, o simple y sencillamente evitar peligros, ver cómo funciona la naturaleza y cómo me puede afectar a mi vida, porque la idea es de que yo sobreviva. ¿Sí? Pero bueno, entonces el asunto es que el principio del mínimo esfuerzo consiste en que la naturaleza utiliza, cuando tiene hay una reserva de energía, típicamente potencial, ¿sí? Esa energía, valga la expresión, naturalmente es materia prima para que se transforme en otro tipo de energía. Estamos ahorita hablando de energía mecánica y pues bueno, sabemos que energía mecánica es energía potencial, energía cinética. ¿Sí? Ya vienen otros tipos de energía, como la térmica y la química, y bueno, ya sabemos que el planeta Tierra se mueve con la energía química. ¿Cómo? Sí, la fotosíntesis y toda una historia ahí con los biólogos y químicos. Pero bueno, el punto está que nosotros como ingenieros civiles, nuestro comportamiento de las obras tiene que ver más bien con fenómenos mecánicos, ¿sí? Y dentro de e hidráulicos, por supuesto, mecánicos e hidráulicos. Entonces, para nosotros, lo mecánico tiene que ver en parte, con fuerzas, geometrías, ¿sí? Gravedad y, por supuesto, bueno, energía potencial, energía cinética. Traducción: cuando una masa del terreno, en referencia
a una cota topográfica, tiene una cierta magnitud de masa, por supuesto, y tiene una cierta altura que le confiere una energía potencial, entonces esa energía potencial eventualmente se puede transformar en energía cinética por un fenómeno gravitatorio. Traducción, un material puede caer. Ya descubrimos un fenómeno, pero bueno. Entonces, ahora, ¿cómo es que puede caer un objeto? Bueno, que su apoyo o sustento se le quite, ¿sí? O la otra, valga la expresión, que lo empujes hacia donde no hay apoyo, ¿sí? Y es un poquito el caso de nuestro talud. El apoyo no está completo porque hay una geometría en el relieve, no está parejito, entonces sí hay una parte de arriba y una parte de abajo, o sea, puede deslizar sobre un plano inclinado. Y número dos, eventualmente puede haber agua, ¿sí? O eventualmente te puede empujar un sismo. ¡Ay! Y se cae uno. Entonces, por eso es que el análisis de estabilidad del talud que revisamos en una de las hojitas que les envié, dice, bueno, esto tiene cohesión, esto tiene ángulo de presión. Puede ser grande, chiquita o mediana. Entonces, ese es un elemento que puede intervenir en qué tan firme es un apoyo para mantener una masa en su lugar o no. Entonces, el otro es la presencia del agua. ¿Sí? Acuérdense que el agua siempre ablanda los materiales y al suelo, por supuesto, reblandece al suelo. El agua reblandece al suelo. ¿Sí? Y el tercero es de que pues, todos para allá, todos para acá. Entonces el sismo empuja, jala, entonces eventualmente también nos puede hacer que deslicemos sobre una pendiente o sobre una superficie de falla que nosotros hipotetizamos en que sea de un sector cilíndrico, como una resbaladilla. ¡Ay, pum! Y se acelera y de arriba pasa hasta abajo. ¿Sí? Es eso la estabilidad del talud, una resbaladilla. ¿Sí? Entonces, si la resbaladilla está mojada, ¡ay! Pues es más fácilmente que uno caiga, uno se deslice. Es el caso, en el caso del ejercicio que les dejé, hay agua, entonces parte del suelo evidentemente está saturado y la otra parte está seca. ¿Sí? Entonces, en cada caso tienen una cohesión y un ángulo de fricción, entonces la idea es utilizar esos parámetros. Bueno, entonces a lo que voy, ya para sintetizar las ideas, el principio del mínimo esfuerzo es, ok, si necesito una cantidad de energía, o quiero decir, un mínimo agente causal para generar una caída, sí, ese mínimo agente causal es el que realmente va a provocar la falla. ¿Sí? La naturaleza no nos espera, no, pues hasta que ocurra un sismo súper grande voy a fallar. No. A veces con un mínimo empujoncito, el mínimo que ustedes pudieran considerar, incluso hasta despreciable, muchas veces ese pequeño empujoncito es el que desencadena una gran falla. ¿Cómo? Sí, así funciona el principio del mínimo esfuerzo. ¿Sí? Lo voy a explicar, bueno, esa es una forma de explicarlo, o sea, cómo funciona la naturaleza. O sea, la naturaleza no es selectiva, a ver, de Tim Marie, no, está como programada siempre, siempre para fallar con el mínimo esfuerzo, con el mínimo agente causal. Un vasito de agua, otro ejemplo. Con un goterito pongo una gotita de agua. Ay, todavía le cuelgo. El mismo goterito, otra gotita de agua. Ya llevo dos. Todavía le falta. Las gotitas de agua, por decirlo de una forma sencilla, son iguales. ¿Sí? Tú puedes echar otra gotita, otra gotita, otra gotita, y son iguales. ¿Sí? Cuando puse la primera gotita, pues no pasa nada, porque pues o sea, no se derrama el vaso, me refiero porque pues la capacidad del vaso está completa, por decirlo de una forma sencilla. Pero conforme voy echando gotitas, 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 se va acumulando. Y evidentemente puede llegar un momento en que el vaso se llene y una gotita extra pueda hacer la travesura. Y eso es lo que pasa. Ya se llenó el vaso. ¿Cuál es la capacidad de recepción de gotitas? Ya está lleno. Ya entró la última. Y bueno, puede ser una condición de equilibrio crítica. Si llega una gotita más, igualita a todas las demás,
derrama el vaso. Y evidentemente se dice que esa gotita derramó el vaso, ¿sí? Entonces, a pesar de ser una gotita igual a todas las demás, pues ese mínimo empujoncito con una simple gotita fue suficiente para que el vaso derramara, ¿sí? No nos esperamos a vaciar 20 gotitas juntas, 50 gotitas, no. Una sola derramó el vaso. Igualito pasa en la naturaleza. La naturaleza no se espera hasta que venga una super, ¿cómo le llaman? Un super sismo para que realmente los cerros o las taludes fallen, o las obras fallen. No, el mínimo, el mínimo. Entonces, siempre es importante revisar, bueno, qué capacidad tiene el sistema para mantenerse estable, es decir, en el ejemplo del vaso, cuánto espacio me queda, de qué tamaño es la gotita, y bueno, comparar y decir, bueno, un tamaño grandote, no va a pasar nada. Pero cuando ya está lleno, pues ya, cero capacidad, ¿no? Ya estás al límite, ya al borde, ya, no, ni una más, ni una. Entonces, quieres meter una y pues derrama, ¿sí? Bueno, ese proceso de comparación es el que de alguna forma nosotros vamos a realizar en forma sistemática con este procedimiento que ahorita voy a explicarles a ustedes y que va orientado a encontrar el factor de seguridad mínimo. Entonces, el factor de seguridad minimorum se va a determinar a partir de una lista de muchos factores de seguridad, muchos, ¿sí? Que no son iguales entre sí. Y al no ser iguales entre sí, entonces puede haber unos que sean más grandes y otros que sean más pequeños. Ahorita les voy a decir, entonces, cómo es que se ubica al más peque de peques, ¿sí? Al mínimo minimorum, ¿sí? Bien, a ver, antes de iniciar con el pizarrón, quiero preguntarles a ustedes, ¿hasta aquí hay algún comentario, alguna duda de estos conceptos que me permití platicarlos en forma, según yo, sencilla con ustedes? ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna duda? Muchachas y muchachos. No, profe. No, profe, nada más le digo que ya quedan 4 minutos para que termine esta sesión. No sé. Bueno, vamos a hacer un corte comercial. ¿Sí? Ahí hay un talud. Puede tener un escalón intermedio y después otro talud. Lo importante es que haya un desnivel en el terreno. Aquí hay una sobrecarga. ¿Sí? Y me voy a permitir usar la agujeta que acabo de traer. Digo, ahorita por simplicidad voy a poner un punto por aquí, ¿sí? Que le voy a llamar centro. Un poquito más abajo, porque si no, entonces, por aquí. Para tener elementos, o espacio, mejor dicho, para. Es el centro. ¿Sí? En ese centro, ¿sí? Mucho ojo, cómo se va construyendo todo este planteamiento geométrico, porque la geometría goza de propiedades. Es decir, características que pueden utilizarse o a favor o en contra de algún proceso o planteamiento. Ese es el punto importante. Se escucha fácil y se ve de sentido común, sí. Pero no sé, algo pasa en nuestra mente que se nos olvida. No sé, así somos los seres humanos. Pero bueno, aquí a nuestros 20, 21 años eso no pasa. Yo aquí las puedo todas. Pero bueno, ese es el centro. Necesariamente, indispensablemente, por el centro voy a trazar una línea que es vertical. ¿Sí? Una línea que es vertical. Y voy a escoger
un radio de interés. ¿Sí? Voy a hacer centro ahí, quiero decir, apoyarme en el centro. Y, por ejemplo, poner aquí una traducción de este centro. Tengo aquí un radio. ¿Sí? Ok. Entonces, primer punto geométrico importante. Primera propiedad geométrica importante. A ver, yo soy una línea vertical. Yo la tracé vertical. ¿Sí? La vertical es la dirección en la que actúa el peso de un objeto, de un cuerpo. ¿Sí? Simplemente caída libre. Una vertical. Entonces, por referencia, el ser humano, para realizar razonamientos, necesita referencias. ¿Por qué? Ay, es una historia muy larga, pero bueno, no voy a poner a explicar la ciencia. Eso le toca a los filósofos, no a los ingenieros. Pero bueno, el punto está de que trazo una línea vertical. Y esta línea vertical, al crear yo un arco de circunferencia, necesaria, indispensablemente, ¿sí? El corte de esta línea vertical, o el cruce, mejor dicho, de esa línea vertical con el arco, porque resulta que yo soy un arco. ¿Sí? El cruce de esa línea vertical con el arco, necesariamente ahí es un punto tangente sobre el que yo puedo pasar, evidentemente, esa recta tangente, y esa recta tangente indispensablemente es una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, este punto de tangencia, yo soy tangente. Ese punto de tangencia, por ahí yo paso una línea horizontal. ¿Sí? Ahora, hasta ahí yo quiero preguntarles si hay algún comentario o duda, muchachas y muchachos. No, profe. No, profe. Okay. No, profe. Gracias. Muchas gracias. Ahora, voy a hablar de un sismo. O sea, una gotita que puede derramar el vaso. Un pequeño empujoncito. Ya observo que hay una arriba y hay una abajo. ¿Sí? Claro, pues no es necesario que de plano quite un apoyo para que esto caiga. El talud puede deslizar sobre la rampa, sobre el plano inclinado. Esa es justamente la estabilidad de la rampa o del talud. Que no es necesario que la caída siempre sea puramente vertical. Puede viajar en dirección inclinada y esa dirección inclinada tiene una componente que a final de cuentas sí es vertical, pero que para que haya una caída tiene que haber una componente vertical, para que una caída tiene que haber una componente vertical. Eso es innegable. ¿Vale? Bien, entonces, estos dibujitos aparentemente se han creado de una forma fácil. Aparentemente sí se han creado de una forma fácil. Sí, efectivamente es una forma fácil. Y entonces aquí yo les comento, mucho ojo, ¿sí? Porque esto lo tengo que ir comentando para que todos vayamos sincronizándonos con las ideas, con el planteamiento.
O sea, los voy a ir diciendo, miren, párense aquí y traten de ver esto, párense acá y traten de ver esto, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a integrar estas visiones, tener mejores elementos de una realidad. Esa es la idea. Bien. Sí. ¿Me permiten un minuto? Parece aquí una llamada de la academia. Permítanme, por favor, muchachos. Sí. Bueno, buenos días. Sí, es de noviembre. Mire, por el momento no estoy interesado. Ahorita estoy dando clases en línea y no estoy interesado. Qué amable, muchas gracias. Listo, muchachos. Gracias. Muchas gracias por esperarme. Bien. Entonces, la geometría aparentemente se va dibujando de una forma fácil, pero voy acumulando elementos. Y ahorita yo voy a tratar de mencionar cuáles son las propiedades de esos elementos, porque todas ellas de alguna forma intervienen en el fenómeno general de caída, en el fenómeno general de fallo. Cuando hablaba yo de un sismo, todos para allá, todos para acá. Bueno, yo el sismo, para cuando analizo una estructura, ¿sí? Puedo tener un terreno orientado con un cierto dirección de la norte, sur, este, oeste, o cualquier dirección intermedia. Cuando ocurre un sismo siempre viene en el vaivén y no podemos asegurar siempre que el sismo corra, valga la expresión, así como se ve el plano del pizarrón, en el sentido perpendicular a esta sección transversal. No puedo yo asegurar, aunque tampoco, debo reconocer, puedo asegurar que siempre vaya en el mismo plano del pizarrón, de izquierda a derecha. Puede el sismo ocurrir en versión izquierda. Perdón, me refiero intermedia, es lo que quise decir. Entonces, primer aspecto que se considera por parte del ser humano, o sea, nosotros, cuando analiza la estabilidad de un talud. Como no tenemos certeza ni de qué tamaño puede ocurrir el sismo, ni de en qué dirección en particular es la mayor componente, entonces el mismo ser humano ha establecido, bueno, ok, hay toda una historia, una metodología, un método, mejor dicho, más que metodología, todo un método para calcular con base en probabilidad, porque son fenómenos que no son ciertos. Yo no puedo decir mañana a las 12 del día va a temblar con una magnitud 8 durante 57.3 segundos y va a ser dominante en tal dirección. Eso no lo podemos hacer los seres humanos, ¿no? Y mientras no lo podamos hacer, tenemos que interpretar la naturaleza con los mejores elementos que el ser humano ha desarrollado en la ciencia. Y uno de esos mejores elementos es la probabilidad y la estadística, con conceptos de esperanza matemática y de riesgo. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, ¿sí? Entonces nosotros, como seres humanos, buscamos, o mejor dicho, forzamos a que coincida lo peor de un sismo con lo peor que me puede afectar a mi estructura. Traducción, el sismo está alojado en el mismo plano donde está esta sección crítica del talud. Traducción, el sismo ocurre, valga la expresión, en este sentido, ¿sí? De allá para acá, de ida o de regreso. Es lo que sí podemos hacer, ¿sí? De ida o de regreso. Ahora, no olvidemos estas palabras, vertical y horizontal, y este es tangencia. Hay tres elementos, tres ideas allí, ¿sí? Ahora, cuando ocurre un sismo, como en el caso del ejercicio del examen, un sismo que me puede empujar el talud al frente o que por inercia actúa en el otro sentido del frente, como que empujando la tierra más adentro de la tierra. Entonces se ve difícil que falle un talud cuando yo lo empujo de esta forma.
Empujarlo para allá implica para mí una actuación de regreso. Pero aquí es donde entra un poquito la aclaración de mi parte hacia ustedes para que no se vayan a hacer burlas. Una cosa es el sismo de ida y de regreso. En la vida real, ¿sí? Y la otra cosa es el sismo de ida o de regreso para fines de simplificación de análisis de estabilidad. ¿Sí? Entonces, por favor, que quede bien claro, una cosa es el concepto de sismo de ida o de regreso en la vida real y otra cosa es el concepto de sismo de ida o de regreso para fines de análisis de la estabilidad de un talud. En realidad esto no es un talud, es la representación de un talud. ¿Sí? Pero bueno, basta con que diga es un talud y ya en automático entendemos que es la representación de un talud. Lo comento porque uno mismo como profesor tiene que poner el ejemplo al pan pan y al vino vino. O sea, las cosas las tenemos que llamar por su nombre. Y esto en realidad son dibujitos que representan los rasgos principales de un talud de la Tierra. ¿Sí? Bien. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Sismo de ida y de regreso en la vida real. Y ahora, yo me pregunto, ¿es sentido común? De esto sismo de ida o de regreso en la vida real, ¿cuál es el que en realidad puede tirar al talud? Pregunta, ¿podría tirar al talud, empujarlo en ese sentido? No, eso no lo tira. Usualmente tirar significa de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. El querer yo empujar esto hacia aquel lado implicaría que esto subiera. Y no, subir no es caer. Por lo tanto, el sentido del sismo que sí puede tirar al talud, en este caso, así como está este dibujo, es de izquierda a derecha. Esto es, entonces le voy a llamar ida real. Un sismo de ida real. Ahora, esta es una situación que primer punto que debe de quedar claro desde el punto de vista físico. Ahora, aquí viene una simplificación de análisis que yo quiero que ustedes reflexionen y que a final de cuentas lo voy a sintetizar para poderlo comparar con el sismo de ida real. ¿Sí? Esta situación consiste en lo siguiente. Este talud, a mí se me ocurre sacar cuchillo y voy a hacer rebanadas verticales. ¿Sí? Rebanadas verticales, o sea, las famosas dovelas. Y aquí planteo una. Ojo, esta línea vertical, que es donde está apoyado el centro que generó el arco, ¿sí? Esta línea vertical necesariamente, indispensablemente, es la frontera de una dovela. ¿Sí? Puedo plantear otra dovela aquí a la mitad, otra por acá y otra por acá. ¿Sí? Hola, yo soy la dovela 1, yo soy la dovela 2, yo soy la dovela 3, yo soy la dovela 4, yo soy la dovela 5 y yo soy la dovela 6. ¿Sí? Ahí están cortaditas. ¿Sí? Esa es una simplificación que no ocurre en la realidad. ¿Sí? O sea, en la realidad, valga la expresión, todo está pegado y el talud tiende a moverse todo como conjunto, más que por columnas o fajas, valga la expresión. Pero bueno, cuando uno quiere estudiar la vida real, tiene que, con una lógica, ¿sí? Lo ideal es que viéramos la vida real, ¡pum!, ya la captamos y de inmediato pongamos la ecuación que define la estabilidad. Todavía el ser humano no llega a eso. Traducción, las cosas vienen pasito por pasito. Ahí sí las entendemos. ¿Por qué? Porque traemos puesta la lógica. Esa es nuestra herramienta, la lógica. Y la lógica no dice, captas las cosas así de un segundo a un segundo. No, no. A lo mejor parte del escenario físico general sí lo captas en un segundo. Pero cómo funciona,
cuántas variables, cómo es la relación entre cada... No, eso no lo capta. Entonces, para que el ser humano pueda establecer un juicio, o sea, una conclusión de funciona de esta forma. ¿Por qué? Porque se cumple esto y esto y esto y esto y esto, y lo demuestras y lo compruebas, ¿sí? Para que uno llegue a eso, tiene que hacer un estudio pasito por pasito, traducción de lo más sencillo a lo más complicado. Así funcionamos los seres humanos, ¿no? Y si así funcionamos como raza, como seres, pues imagínense cuando todavía estamos chavitos, ¿sí? Y queremos por primera vez estudiar estos temas, bueno, pues nos tienen que explicar digerido y por pasos y repítelo otra vez, ¿sí? Y ponme muchos ejemplos. Y hasta que ya me lo digirieron en muchos pasos y con muchos ejemplos, como que apenas ya le voy entendiendo. Entonces ya cuando ya le entendí a un método simplificado, ¡ay! ¿Qué crees? Ya estás listo para que yo empiece a trabajar con diferentes simplificaciones y tú vayas teniendo más puntos de vista de una misma realidad física. Y cuando tienes más puntos de vista de una realidad física, entonces ya estás a la altura de un experto, entonces ya puedes proponer tus propios métodos. Y que pueden ser, como dicen por ahí, corregidos, mejorados y actualizados, ¿sí? Corregidos y aumentados, dicen por ahí. ¿Sí? Pero bueno, traducción, no capta uno las cosas de flashazo con el método, esta es la ecuación. Nah, no, eso no pasa. Digo, a menos que sea un super genio, ¿no? Digo, no los quiero a ustedes, por favor, que quede claro, esto no es, ¿cómo le llaman? Subestimarlos a ustedes, no. Somos personas normales, ¿sí? Yo quisiera tratarlos como genios, pero pues bueno, somos personas normales y ahorita pues, vamos pasito por pasito. Entonces tampoco estamos del otro extremo, pues, ¿no? Pero somos normales, entonces ni los quiero sobreestimar, pero tampoco, por supuesto, no es correcto subestimarlos, no. Somos personas que nos entendemos y ese es el planteamiento de las clases de fútbol, a personas normales, ¿sí? Entonces vamos por pasos. A ver, entonces aquí un punto importante. Cuando yo fileteo verticalmente el talud, ya queda la masa del terreno como columnas que se pueden mover independientemente una de la otra. Nada más pueden deslizar como un bloque sobre un plano inclinado. O un plano curvo, si ustedes quieren que yo pueda deslizar como un plano inclinado, individual para cada doble. Entonces, antes de que ocurra un sismo, ¿sí? Estoy observando que la dovela 1 solita, si estuviera la dovela 1 solita y no existe la dovela, si estuviera la dovela 1 solita, estarán de acuerdo entonces que esta dovela solita, incluso hasta si no hay sismo, tendría una tendencia a resbalar así, ¿sí? O sea, de derecha a izquierda. Eso ya lo habíamos superado desde antes. La dovela 2, por ser esta de vertical y esto estará arriba, la dovela 2 tendría a deslizar otra vez de derecha a izquierda, porque ello conlleva una componente de caída, aunque sea pequeñita, pero una componente de caída que a final de cuentas es la inestabilidad de un talud. Sin embargo, es decir, como algo contrario, la dovela 3, ahora, por estar en la parte izquierda de la línea vertical y yo estar observando que aquí la superficie de falla, así, ¿sí? ¿Sí? Implica que yo tengo un plano inclinado ahora de esta forma, entonces quiere decir que la dovela 3 tiende a caer así, al igual que la 4, al igual que la 5 y al igual que la 6. Cosa contraria que la dovela 2 tiende a caer así y la dovela 1 así. Hasta ahí me he dado a entender, muchachas y muchachos, con esas flechitas. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, para que yo pueda poner el sentido de esas flechitas, ¿qué fue necesario? ¿Qué necesité en forma indispensable? Y por lo tanto,
en este caso, indiscutible. Muy bien. La posición de la línea vertical. Entonces, la línea vertical fue resultado de que primero yo haya tenido el centro por acá, el centro de mi compás. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Sí se va captando esta secuencia, muchachas y muchachos. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, haya o no haya sismo, la dovela 1 y la dovela 2 tienden a deslizar de arriba para abajo, y en este caso, de arriba para abajo implica que se muevan de derecha a izquierda. ¿Sí se capta? Sobre ese plano inclinado, por supuesto, para que haya una componente vertical de caída. La caída siempre va de arriba para abajo, ¿sí? Acuérdense, la caída físicamente es nuestra experiencia, siempre va de arriba para abajo. Entonces, dovela 1 y 2 tienen una componente que va de arriba para abajo, pero que esa componente de arriba para abajo implica que se muevan sobre el plano inclinado de izquierda a derecha. Muy bien. Ahora, ya lo dijo el profe, dovelas 3, 4, 5 y 6 también caen, ¿sí? O también pueden caer, y siempre la caída es de arriba para abajo. Pero para que caiga de arriba para abajo es necesario que la dovela deslice sobre un plano inclinado con dirección de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. ¿Sí? Bien. Entonces, el sismo de ida real, ¿sí? Para las dovelas 3, 4, 5 y 6 implica que su análisis es un sismo de ida analítico. Es un sismo de ida analítico. Traducción: el sismo de ida real tiene la misma dirección de un sismo de ida analítico para las dovelas 3, 4, 5 y 6. En cambio, el sismo de ida real, el que va a tirar realmente el talud, si ustedes observan, ¿sí? Estas dovelas tienden a caer de arriba para abajo, que en este caso va de derecha a izquierda. En consecuencia, el sismo se debe de considerar como un sismo de regreso. Sismo analítico de regreso. Es decir, este sismo de ida real está procurando que las dovelas 1 y 2 se frenen, ¿sí? Es como si el sismo no ayudara, sino que hace que, o tendería a que esas dovelas 1 y 2 se regresaran. Es una tendencia nada más, ¿sí? Es una tendencia. ¿Sí? Pregunta: ¿quedó claro estos conceptos de ida y regreso analíticos? Ya lo habíamos revisado antes, pero lo estoy explicando de otra forma porque si no quedan claros estos conceptos individuales, entonces va a estar un poquito latoso encontrar el mínimo mínimo. Pregunta: ¿queda claro esto, muchachas y muchachos? Con todo gusto. Ahorita es cuando. Está bien, profe. Bien, bien. Ahora, entonces, regreso. Y aquí es ida. A ver, por lo que se ve en el pizarrón, ¿qué elemento geométrico, yo les pregunto, qué elemento geométrico me permite a mí distinguir el concepto de ida y de regreso analítico? Una pregunta. ¿Sí se entendió la pregunta? No, profe, yo no la entendí. Ok. No la voy a hacer de emoción porque tenemos el tiempo limitado. Mucha atención. La línea vertical que se trazó después de tener ubicado el punto sobre el que se hace centro y se traza el arco, sobre ese punto yo tracé una línea vertical. Bien.
todo lo que está a la derecha de esa línea vertical define un sismo analítico de regreso para todas las dovelas que estén a la derecha. Es decir, en este caso particular, la dovela 1 y la dovela 2. Pregunta, ¿se entendió esto? Sí. Bien, ahora me paso de este lado. De esta línea vertical que fue dependiente de la ubicación de este centro, la ubicación de ese centro ahorita yo la puse como una variable independiente. ¿Qué significa una variable independiente? La que yo quiera, en donde yo quiera. ¿Por qué? Porque yo digo. Eso significa el concepto de independencia. No te van a preguntar si quieres, no quieres. Simple y sencillamente ahí. Yo quise ahí. ¿Sí? No, pero allí. Bueno, es independiente entonces. Bien. De esta línea vertical, todo lo que está a la izquierda, el sismo de ida real coincide con un sismo de ida analítico. ¿Por qué? Porque el sismo le ayuda a pasar de arriba hacia abajo el movimiento de la masa. Y teniendo una componente de arriba hacia abajo significa entonces que sí, efectivamente puede haber una caída. Porque el profe dijo que toda caída para ser caída, siempre va de arriba hacia abajo. ¿Me di a entender, muchachas y muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, por favor, de todo este choro mareador que acabo de echar, ¿sí? El punto importante es el siguiente. La línea vertical es la referencia para definir una derecha, ¿sí? Un regreso y una ida. La derecha es el regreso, la izquierda es la ida. Regreso, ida. Regreso, ida. ¿Vale? Bien. Entonces, yo les había comentado, déjenme traer las hojitas. Aquí está la hojita. Esta hojita ya se las había yo enviado a ustedes. Ya la tienen ustedes, pues para acabar pronto. Es el análisis del factor de seguridad, ¿sí? Para un bloque inclinado, nada más uno, como si fuera una dovela. Aquí yo tengo una colección de muchos. Traducción son 6 en este caso, pero bueno. Cuando el sismo dice aquí es de ida, dice aquí sismo de ida, ¿sí? De ida real y además de ida analítico, ¿sí? Entonces, las resistencias que van del factor de seguridad en el numerador se disminuyen. Es decir, aquí hay un signo negativo por la presencia del sismo. ¿Cómo sabe que esto tiene una presencia del sismo? Porque aquí está el coeficiente sísmico. Entonces, el término que involucra al sismo tiene un signo negativo. Quiere decir entonces, ida, signo negativo, o sea, disminuye las resistencias. Sismo de ida disminuye las resistencias. Sismo de ida aumenta las acciones. Las acciones son las que van en el denominador. Cuando es de regreso, es al revés. Es al revés. Entonces, esto ya lo había explicado, pero bueno, y dale. ¿Por qué lo explico? Porque yo prefiero que quede 2 veces claro y no que una sola vez haya duda. Esa es la moral. ¡Ay, qué cansada nos hemos puesto! Bien, entonces, esta línea vertical define el sismo de regreso analítico, sismo de regreso analítico, sismo de ida analítico, de ida y de ida. Ahora, aquí hay más masa, dovelas 3, 4, 5 y 6, que 1 y 2, que nada más son 2 y son más chiquitas. Entonces, como conjunto, el talud va a caer de arriba hacia abajo, es decir, va a ocasionar un deslizamiento de izquierda a derecha. Entonces, domina el movimiento de 3, 4 y 5 y 6 y va a tener un pequeño freno que va a constituir las fuerzas
de las novelas 1 y 2. Son poquitas y son más chiquitas. Es un freno chiquito, pero a final de cuentas va a ganar el movimiento de arriba hacia abajo, que son novelas 3, 4, 5 y 6. ¿Esa situación se entiende, muchachas y muchachos? Sí, profe. Bien, entonces, mucha atención. Si ya se entendió esto, voy a quitar la paja. Porque si eso ya se entendió, entonces está aquí arriba. Voy a quitar la paja. Lo voy a poner centro, pues ya es obvio que es el centro. Le voy a quitar esto, le voy a quitar esto. Y nada más me voy a quedar con la parte esencial del dibujo. Hasta ahí. Hasta ahí, ya limpié. Ahí está. Que se seque bien ya. Ya se secó. Ahora, mucho ojo. Esto es muy importante, muchachos. Ya limpié de paja todo esto. Voy a describir una serie de pasos que me van a permitir a mí facilitarme la ubicación del factor de seguridad mínimo minimorum. Este primer paso es geométrico, ¿sí? Entonces, comienzo. Aquí hay un nivel superior. Lo voy a prolongar. Aquí está es decir, aquí hay un punto que es el hombro del talud. Aquí hay otro punto que se le llama el pie del talud. Entonces, sobre el pie del talud traes una línea vertical. ¿Vale? Significa en consecuencia que de aquí a aquí es la famosa H. ¿Sí? Es la altura o desnivel del talud. ¿Vale? Mucha atención. Entonces fue primer paso del hombro, trazo una línea horizontal, del pie, segundo paso, trazo una línea vertical y ubico este punto. Bien. Tercer paso, de la altura o desnivel del talud, esta misma cantidad la subo, es decir, apenitas hasta aquí, hasta aquí. Aquí está otra vez H. ¿Sí? Y encontré esta distancia que está de aquí a aquí. Ya le queda un minuto, profe. Híjole, qué chorero soy. Sí. Ok, muchas gracias. Para que se pueda ver ese rectángulo. Ok. ¿Todos aprecian ese rectángulo? Sí, profe. Bien. Yo les comento. Tal vez ustedes no lo vean, pero cuando compré este pizarrón, me tardó como un mes en llegarme. Pedí al fabricante, porque hablé directo con el fabricante, quiero que tenga una cuadrícula. ¿Sí? Que aunque yo le pague, sea un pizarrón blanco donde puedo utilizar un plumón, que tenga una cuadrícula que solo yo la vea, pero quien está en una pantalla no lo vea. Pero yo les comento, no es presunción, o sea, es únicamente que yo aquí sí dio la retícula, no es un canal, no es pintura, tiene un cierto acabado, pero total, está cuadriculado el pizarro. Por eso es de que, no es de que dibuje bien el profe, no, es que me estoy guiando sobre la cuadrícula. ¿Sí? Voy a poner los cuadritos, este cuadro en color naranja, lo voy a reticular. ¿Sí? Voy a suponer que cada una de las líneas está a una cierta separación. ¿Sí? Entonces,
Y lo voy a poner con el mismo color naranjito. Naranjito. Y por acá también. ¿Sí? Ese espacio yo lo pude haber dividido, por decirlo así, a cada metro, a cada medio metro, a cada 10 centímetros, a cada 2 metros. O sea, yo pude, si ustedes observan, eso es una retícula, es una cuadrícula. ¿Sí? Entonces, los cuadrículos más pequeños que se van generando pueden ser relativamente más grandes o puede haber muchos chiquitos, como en una hoja milimétrica. ¿Sí? Entonces, voy a poner nuevamente el primer punto. Aquí está el primer punto. Y acuérdense que esto es una línea vertical. Aquí venía la vertical. Ya le quité la paja. Me estoy quedando únicamente con el dibujo. Bien. Quiero preguntarles si hasta aquí hay alguna duda de cómo se construyó esta retícula, muchachas y muchachos. No, profe. Bien. Ahora, en este punto que yo consideré el centro, ¿sí? En ese punto, yo tomé el compás, ¿sí? Abrí el compás y con un cierto radio generé el arco. ¿Sí? Entonces yo dije, para un cierto radio, ¿sí? Con las coordenadas X del centro y Y del centro, y para que yo tenga esas coordenadas, necesariamente, indispensablemente, ¿sí? Lo voy a poner por acá, voy a poner aquí una línea horizontal, una línea vertical. Y yo soy el eje Z y yo soy el eje X. ¿Sí? ¿Sí se ubica el eje X horizontal y el eje Z vertical, muchachos? ¿No hay problema? Sí, profe. Bien. La ubicación, y este eje, este sistema de ejes tiene un punto, un origen. Hola, yo soy el origen O. En forma práctica, voy a suponer, no sé, ahorita por poner un ejemplo, vamos a suponer que este sea 10 metros. Es para que tengan nada más una idea. A veces el ser humano, las ideas se le quedan más fijas cuando habla de números, de aritmética más que de álgebra. Claro, cuando ya somos adultos, tiende a quedarse más el álgebra que los números. Por ejemplo, la ecuación de segundo grado. ¿Cuál es la solución de una ecuación de segundo grado? Pues x1,2 es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4ac entre 2a. Y ya no tengo que esperarme a ver un caso particular. Basta con que yo me grabe esta ecuación algebraica y ya puedo solucionar cualquier ecuación de segundo grado. Y bueno, hay personas que nada más se quedan en la aritmética. Digo, con todo respeto, a veces el maestro Juan solamente piensa en aritmética. Cuando habla de matemáticas, ya se quedó en aritmética. No entiende del álgebra. Nosotros sí, como ingenieros sí. Repito, no es presunción, no es humillación, simple y sencillamente es una característica de nuestro trabajo. ¿Por qué comento esto? Bien, el sistema coordenado XZ
lo voy a ubicar a 50 metros, así hacia allá, hacia la izquierda del talud, y 50 metros de profundidad. ¿Sí? Se me ocurrieron 50 metros. ¿Por qué? Porque 50 metros sí lo entiendo. Si aquí hay 10 metros, significa que está muy abajo y muy a la izquierda. ¿Y por qué 50 metros, profe? Porque la idea es de que toda la geometría del talud forzosamente esté en el primer cuadrante. ¿Y por qué quiere que esté en el primer cuadrante, profe? Porque tanto la coordenada X como la coordenada Z siempre van a ser positivas para cualquier punto que sea parte de estos dibujitos. ¿Y por qué quiere que sea positivo, profe? Porque por default, más por más me da más. ¿Sí? Y al no haber signos negativos, no puede haber posibilidad de obtener un valor negativo. Una calculadora, por default, cuando mete un número 3, 2, 1, por default, por omisión, siempre es signo positivo. No hace daño. Es muy sano un signo positivo. Se prenden los focos amarillos cuando el signo es negativo. Por eso se busca el primer cuadrante. ¿Y para qué quiere? Ya le entendí el por qué el primer cuadrante, el signo positivo. Pero, ¿para qué va a usar el primer cuadrante? Mucho ojo, mucho ojo. Porque entonces, por ejemplo, este primer punto va a tener una coordenada en X y una coordenada en Z. Bueno, aquí le puse Y, pero en realidad es Z. Perdón, es Z. Ahora, mucho ojo. Para el primer centro, este primer centro respecto del punto O tiene una coordenada X del centro y Z del centro con un cierto radio. ¿Cómo sabe que son números? Porque basta que yo ponga esto en una hoja milimétrica y puedo medir, de acuerdo a la escala de cada cuadrito en la hoja milimétrica, cuánto vale R, cuánto vale la X del centro y cuánto vale la Z del centro. ¿Hasta ahí me he dado a entender, muchachas y muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, digo lo siguiente. Si ya sé cuánto vale el radio, una escala, amigo, hasta acá está el arco, puedo meter, el radio vale tanto. Respecto del origen, este punto tiene tal coordenada X del centro, tiene tal coordenada Z del centro. Muy bien. Como nosotros somos alumnos de una escuela superior de ingeniería, le voy a poner un paréntesis. Ojo, yo soy coma, yo soy coma. Vamos a poner otra coma. ¿A qué se parece eso? Muy bien dicho, a un vector. ¿Sale? Entonces, ya cuando yo puse esta coordenada Z del centro, ahora lo que voy a hacer es la tablita de cálculo, ahí están datos, ¿sí? Voy a dividir todo esto en dovelas. Bueno, este es el ejercicio anterior, que eran 10 dovelas. En este caso que está en el pizarrón son 6 dovelas. Voy a hacer una tablita con 6 renglones y voy a llenar toda la tabla de datos y voy a hacer operaciones para calcular base mayor, base menor, altura, ángulo, peso de la dovela, sobrecarga. Bueno, voy a sacar todas estas operaciones. Y a final de cuentas, voy a calcular, como lo dice por aquí, abajo, un factor de seguridad. El propósito de esta hoja doble carta es sacar de todos los datos para una geometría de un radio un solo factor de seguridad. ¿Sí? Como si yo le hubiera preguntado ahí, Gil, ¿estás ahí? Gil. No, bueno. Andrea, ¿estás ahí? Aquí estoy, profe. Eso, ahora. A ver, Gil, mucho ojo.
¿Qué estatura tienes tú, Gilberto? Profe, como unos 57. Ok, 1.57. Entonces, de todo el grupo, de todo tu grupo 6M2, Gil tiene altura 1.57. ¿Sí? Entonces, yo no puedo asegurar que de toda la ESIA tú eres el más bajito, Gil. Yo no lo puedo asegurar. Tengo que estar preguntando. Primero, tengo que preguntarle a todos tus demás compañeros del grupo. ¿Sí? Y a lo mejor, no sé, a lo mejor hay una muchacha o un muchacho que mida 1.55. Bueno, pero ahorita Gil mide 1.57. ¿Sí? Y a lo mejor no es el más bajito, pero bueno. Entonces, mucho ojo, ¿eh? De toda la tablita que yo hice, me permitió sacar un solo factor de seguridad, uno solo. ¿Sí? Entonces, ese factor de seguridad yo lo voy a poner aquí. ¿Sí? Yo voy a poner el factor de seguridad calcular. Y voy a cerrar el paréntesis. ¿Sí? En este caso, como en el ejercicio que ya vimos, el factor de seguridad vale 0.921. Lo tienen en sus fotos. Ahí está. ¿Sale? Para un cierto radio con unas ciertas coordenadas del centro, obtuve un factor de seguridad de 0.921. Todo lo que tenga palomita verde es un número aritmético. ¡Ay, qué buena onda! Ya tengo un primer punto. Es como si fuera la altura de su compañero. Ahí está, un primer punto. Ay, bien. Ahora, mucho ojo, mucho ojo. Voy a hacer un proceso de búsqueda sistemática. Es como si yo pasara a cada grupo y les pasara una hojita y ponga su género, masculino o femenino. Hagan de cuenta que saqué muchas copias y cada hojita se la pasé a cada uno de sus compañeros del grupo CM2 y yo lo pasé a todos los grupos de la ESIA. ¿Sí? La misma pregunta, más que fue sistemática. Entonces, ya me respondieron su nombre, su grupo, su género y su altura. Perfecto. Colecciona todos y órale, a ver, por grupos. Y de los grupos, ¿quién es el más bajito o más bajita? ¿Quién fue? Y así lo hago grupo por grupo. Colecciono los valores mínimos de cada grupo, pongo el más grande de los mínimos en una parte de la lista y en el otro extremo el más pequeño de los mínimos. Entonces, pues ahora sí, si ya tengo aquí todos el espacio, entonces ya puedo decir quién es el mínimo mínimo. Bueno, para que yo obtenga entonces el mínimo mínimo, no, necesito a fuerzas todo el espacio muestral. ¿Sí? Ahora, en mi caso particular, el espacio muestral está definido por la retícula. Esa retícula que ustedes ven, ahí prácticamente se ha estudiado esto muchas veces. ¿Sí? Y esa retícula, ahí casi es seguro que contenga el mínimo mínimo. Hay muy pocas posibilidades de que quede fuera. Eso no es lo común. Solamente queda fuera cuando tiene cargas raras, así de muchos lados, como ocurre a veces en las presas, ¿sí? Pero las presas se cocinan aparte, ya son casos muy específicos, ¿no? Esos tenemos que ampliar más la red, tenemos que hacer más cambios. Pero bueno, ahorita voy a tocar el punto de las presas. El asunto está en lo siguiente. Nos centramos aquí. Para un cierto radio, con unas ciertas coordenadas, obtuve un factor de seguridad 1. Un radio 1. Voy a hacer para un radio 2, con las mismas coordenadas, seguramente voy a obtener, este es 1, este es C, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Seguramente voy a obtener un factor de seguridad 2. ¿Qué significa ello? Significa entonces que mi agujeta, esta agujeta, ¿sí? En lugar de tener un radio 1, ¿sí? Yo le voy a poner otro radio más grande. Y al tener un radio más grande, la geometría de cada dovela va a cambiar, las fuerzas de cada dovela van a cambiar y voy a necesitar otra tabla
de 2 hojas tamaño carta, qué hacer para obtener el factor de seguridad. ¿Sí? Con el mismo centro. ¿Sí? Yo puedo entonces variar o sea, para un centro en particular, puedo variar el radio. Por ejemplo, quiero que varíe, mucha atención, este radio, está el centro, desde un valor pequeñito, el más pequeñito es así, un talud que venga aquí, así chiquito, ¿sí? Hasta uno muy profundo, por acá abajo, por acá abajo, por acá abajo. ¿Sí? Y además quiero que esa variación vaya de medio metro en medio metro. Quiero 10 valores diferentes del radio para un mismo centro. Entonces, voy a obtener un segundo caso, un tercer caso, un cuarto, así hasta el 10º caso. Entonces, esto genera, en realidad, ahí ya le puse, no nada más paréntesis, ya le puse corchetes rectos. ¡Ah! Una matriz. Ya apareció una matriz. Ah, caray. ¿Me suena el concepto de matriz? Sí, pues lo vi en mate, por supuesto, en mate 2, por ejemplo. No sé en qué mate se vea matrices, pero bueno, se ve en mate. Es chamba de los matemáticos, pues, porque, ya apareció una matriz. Ay, caray. A ver, no pierdan de vista la brújula, ¿eh? Vamos al norte, o sea, queremos llegar al mínimo, sí, pero nos encontramos en el camino con un vector y después salió una matriz. ¡Ópale! A ver, ¿qué más se nos aparece en el camino? Ya se nos apareció una matriz. Entonces, ya cuando hice la revisión de varios radios, voy a encontrar como si fuera una matriz, es como si fuera un grupo de alumnos. Es como si fuera Gil. Gil, ya te encontré en este grupo, en esta matriz. Tú eres el más bajito del grupo CM2. Voy a suponer que eres el más bajito. Entonces, localizo las diferentes alturas. ¿Qué crees? Aquí está el mínimo. Aquí está Gil. Gil 1.57. Bueno, 1.57, ¿sí? Lleva asociado una cierta posición de un radio, ¿sí? O sea, una coordenada de XC, ZC y un cierto valor. ¿Sí? Entonces, yo cuando diga factor de seguridad vale tanto, tengo conocido esta coordenada y tengo conocido este error. ¿Por qué? Porque cuando fui generando la información, fui construyendo la matriz. ¿Sí? Entonces, no estoy perdiendo la ubicación. Digo, Gilberto, es 6M2, perfecto. Entonces, digo, tengo aquí el factor de seguridad y ese factor de seguridad lo voy a poner aquí. ¿Sí? A ese puntito le voy a poner 1.57. Está 1.57. Es el mínimo de un grupo. El grupo está dado por los diferentes radios. Ok, hasta ahí me di a entender cómo salió en 1.57, muchachos. 1.57 es como si fuera a la altura de su compañero, hagan de cuenta. Pregunta, me di a entender cómo a un puntito de esa retícula ya le asigné un número que es un factor de seguridad, un mínimo de una colección de diferentes radios. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Ahora, este procedimiento que hice para el primer punto, ¿sí? Para un punto ahí, lo voy a hacer sistemáticamente para todos estos puntos. ¿Cuáles son los puntos? Para los vértices, para este punto, 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 sistemáticamente. Todos y cada uno de estos cruces, de esta red, de esta retícula, les voy a aplicar el mismo tratado. El mismo Entonces, proceso. ¿Sí? ¿Escucho? Entonces, ese sería el
el centro de nuestra circunferencia y a su vez Sí. se le hace el mismo análisis de los diferentes radios hasta encontrar el más pequeño de los pequeños. Sí, exactamente. ¿Quién habló? Lisandro. Lisandro. Muy bien interpretado, Lisandro. Muy bien. Hay que hacer ese procedimiento para todos y cada uno de los puntos que integran la retícula. Técnicamente, geométricamente, matemáticamente, a cada puntito que integra la retícula, formalmente se le llama nodo. Nodo. ¿Sí? Entonces, hablando como ingeniero, tengo que repetir la obtención de una matriz para cada nodo. ¡Uy, qué elegante se escucha! Es que son tecnicismos al final de cuentas. Ya estamos hablando como ingeniero. ¿Vale? ¿Me di a entender, muchachas y muchachos, cómo cada nodo genera una matriz? Y que además, un número, cuando yo tengo un número de factores de seguridad, no es un número aislado. Yo lo puedo regresar de dónde saliste, factor de seguridad, de qué centro y de qué radio. Esa es la información que me permite a mí recuperar la construcción de una matriz para cada nodo. ¿Eso cómo lo programamos, profe? Es ahí lo inteligente. Ahí es donde está la ingeniería de proyecto. Digo, con todo respeto, no en el casco, ni en las botas, ni en el chaleco reflejante, ni en el pantalón de mezclilla. Sí, bueno, esa es la indumentaria. Ese es cómo se viste. Pero la ingeniería de proyecto, no me estoy refiriendo a la de campo, me estoy refiriendo a la de proyecto, está justamente en el cómo hago que esto quede programado en forma sistemática en Excel, de tal suerte que yo nada más de este punto, las coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto, en referencia a un sistema de referencia que está 50 metros abajo, 50 metros a la izquierda, de tal suerte que todos y cada uno de estos puntos, a fuerzas, tengan coordenadas positivas. Ahora, además, por eso lo estudiamos desde el principio, a ver, nos regresamos a la era arcaica de la primaria, a ver, la ecuación que permite calcular el área de un trapecio, base mayor más base menor por altura sobre 2, nos pasamos como 2 clases aquí revisando que nos permitía esa fórmula calcular el área de un triángulo, de un rectángulo, de un cuadrado y por supuesto del trapecio. ¿Sí? ¿Por qué? Gracias a la propiedad de que la base mayor y la base menor siempre son a fuercitas perpendiculares entre sí, que además son líneas verticales, porque justamente es la componente en donde se verifica la caída. Para que haya caída tiene que ver una línea vertical de arriba para abajo, al menos como componente. ¿Me di a entender, muchachos y muchachos? O sea, ya que revisamos todos esos conceptos, todo eso ha sido materia prima, ha sido preparativo para llegar hasta aquí. Entonces, una de las cosas que es reto como ingeniería, ¿sí? Hago el comentario a todos, porque lo están grabando, por supuesto, pero en particular ahorita tú que vienes detrás de mí, Lisandro, me da gusto, y yo supongo que también los demás vienen detrás de mí, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo programo el Excel de tal forma que cuando yo le dé la coordenada del primer puntito, de inmediato trace una línea vertical y todo lo que está a derecha, análisis sismo de regreso, a la izquierda, sismo de ida, y además la misma computadora dobelice, ¿sí? Dobelice. Y ya cuando definió regreso, ida, construye en automático la tabla, calcule, obtenga el factor de seguridad y que además el mismo Excel no es ajeno. El Excel sí puedo hacer un arreglo de información con una tabla dinámica que al final de cuentas diga para tal radio, tal factor de seguridad y además el Excel sí puede de los diferentes valores del factor de seguridad escoger el más pequeñito de una matriz. ¿Sí? A ver, de la última columna, Excel, sácame el valor más pequeño y localízame a Gil. Ahí está, Gil 1.57. ¿Sí me di a entender, Lisandro y resto del grupo?
Sí, profe. Bien. Todavía no acabo, ¿eh? Todavía no acabo. Entonces, voy a pasarme aquí a la parte central del pizarrón para explicar otro concepto. Y ahorita les digo cómo arrastramos al mínimo mínimo. Es una cacería, o sea, todos contra el mínimo mínimo, todos ahorita les digo cómo se hace la cacería. Primer paso, ya lo acotamos. ¿Cómo sabe? Porque ya le definimos la retícula. Ahí adentro de que estás. ¿Ok? Y todavía dice, bueno, ya me atraparon, ya no me puedo salir, pero a ver, díganme, ¿en qué centro? ¿Y con qué radio? ¿Y qué factores de seguridad? Espérame tantito, ahorita te vamos a acosar. Somos unos acosadores. Bueno, ahorita les voy a decir cómo se acosa, pero bueno, antes de que yo me pase a la parte central del pizarrón para continuar con una explicación, yo les pregunto, hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna duda, algo que quieran que yo vuelva a explicar o lo explique de otras palabras? Algo que no se hayan entendido, sino para continuar, muchachas y muchachos. Quiero que ustedes estén en sintonía conmigo, que me vayan siguiendo para que vayan captando la idea y vean dónde está la ingeniería y dónde están los retos. No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Sí, todo bien, profe. Eso, no había escuchado a las chicas del coro, pero ahora sí. ¿Sale? Entonces me voy a pasar a la parte central y les voy a decir cómo se sigue acosando al mínimo. Es una cacería, ¿vale? Mucha atención, me paso la parte central del pizarrón. Ahí está. A ver, es una cacería sobre el mínimo. ¿Qué es lo que se trata? Vamos a acosar. Ahorita lo vamos a sacar. Y va a salir, además, tienes que salir y de buenas. Vamos a ver. Entonces, ya tengo yo la retícula. Bueno, digo, detalles más, detalles menos. Ok, ahí está la retícula. Me salió un poquito de chueca, pero bueno, a ver. Ok. Entonces, yo dije, para un cierto nodo, yo tengo un valor de 1.57. Es más, lo voy a poner aquí en peque. Yo me llamo 1.57. 1.50. Es como si fuera la altura de Hill. Repetí el proceso para este otro nodo. Voy a suponer que me salió 1.65. Repetí el proceso para otro nodo. Es ya para acabar, para todos y cada uno de los nodos. Entonces, tengo una retícula geométrica, sé cuánto tiene de separación en el eje vertical, en el eje horizontal, ¿sí? Eso yo lo generé, por supuesto. Yo le dije, de tal radio a tal radio, con incrementos de cada tanto. Entonces, tengo las coordenadas X centroidal y Z del centro, pues. Ok, está bien. O sea, la idea es que la matriz sea de puros números. Por lo tanto, ya como tengo todos estos números, yo digo, a ver, estamos correteando al mínimo mínimo. Aplico mi concepto de curva de nivel. Curva de nivel en ingeniería. Chicas del coro, ¿están ahí? Chicas del coro. Sí, profe. Bien. Una chica del coro que me diga qué viene a su mente cuando escuchan el término curva de nivel. Curva de nivel. ¿Qué viene a su mente? ¿Qué es una altura? ¿Qué tiene que ver con altura? Muy bien, es una altura. ¿Qué más? Venga, venga. Va bien. Es una
Bueno, se utiliza como para marcar todos los puntos que tienen una misma altura. Bueno, una misma elevación. Una misma elevación respecto de quién? De una cota, de un cero, de un cero. Ojo, referencia, ¿eh? ¿Cómo piensa el ser humano con referencias? Igual que cuando yo puse ahí un sistema XZ. Necesité un sistema de referencia. Es una larga historia porque el ser humano necesita referencias, pero bueno, necesitamos referencias. Pues. Bueno, entonces yo necesito un plano donde sea el cero. ¿Sí? Entonces, a ver, me voy a pasar un poquito a la parte más a la derecha y después me voy a regresar al centro. Voy a suponer que esto es un cerrito. Está un cerrito. ¡Ay, qué bonito cerro! Ok, voy a trazar una línea horizontal. Esa línea horizontal es la referencia. Como dice su compañera, aquí esta referencia tiene una cota 0, 0. ¿Sí? A ver, entonces, hagan de cuenta que mi mano es un cuchillo. ¿Sí? Es un cuchillo. Entonces, me voy a filetear al cerrito, perdón, me voy a filetear al cerrito, ¿sí? Y voy a pasar varias rebanadas horizontales, o sea, varios cortes, un corte, 2 cortes, 3 cortes y 4 cortes. ¿Sí? Ahí está, rebanadas horizontales. ¿Sí? Voy a suponer que la separación entre cada rebanada, por decirlo así, sean 5 metros. Así a cada 10 metros en la vida real se les llaman curvas maestras. Curvas maestras. No enseñan, pero pues bueno, ok, se les llama curvas maestras. ¿Por qué? Bueno, pues así hablan los programas. Eso, pero bueno, pues yo puedo decir aquí hay 10 metros, aquí hay otros 10, aquí hay otros 10, y aquí hay otros 10. O sea, yo soy la cota 10, yo soy la cota 20, yo soy la cota 30 y yo soy la cota 40. ¿Sí? Entonces, voy a sintetizar. Yo soy un cuerpo en 3D. Recuérdenme qué significa 3D. Muchachas y muchachos, ¿qué significa 3D? 3 dimensiones. 3 dimensiones, muy bien. Entonces, allí yo hice cortes y yo soy lo voy a poner para que se distinga, yo soy la cota 10, yo soy la cota 20, yo soy la cota 30 y yo soy la cota 40. Entonces, todo esto lo voy a pasar para acá y, bueno, seguramente ustedes han visto que cuando ponen un sartén, le ponen aceite y prenden allí la estufa, empieza a calentarse, ¿sí? Toman un blanquillo, lo rompen, lo abren y lo depositan en el sartén. Ya descubrimos cómo se hace un huevo estrellado. ¿Sí? Bueno, entonces, estos cortes me permitieron a mí hacer esta figurita. Perdón. Profe, Te escucho. No me digas. quedan 2 minutos. Bien, ya estamos aquí de regreso, muchachos. Voy a tratar de no estar al frente para que no haya muchos cambios en la iluminación. A ver, entonces, a la hora de que pasé el filete horizontal, los diferentes planitos, yo los voy a pasar aquí y digo, ¿qué cree? Yo soy la cota 10, yo soy la cota 20, yo soy la cota 30, yo soy la cota 40. ¿Sí? Fíjense cómo pasé de 3D a 2D. ¿Sí? ¿Qué significa 2D? ¿Qué quiere?
¿Qué viene a su mente cuando ustedes ven el símbolo 2D? Fue pregunta. 2 dimensiones. 2 dimensiones. Traducción. ¿Ustedes les ha tocado hacer alguna vez la maqueta de un cerrito? Sí. ¿Y cómo se hace la maqueta de un cerrito? Las curvas de nivel se hacen por plaquitas. Claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo me dijo? A ver, ¿cuál es el nombre de la compañera de ustedes que ahorita yo le pregunté la curva de nivel? Ya no le pregunté su nombre, perdón. Hola. Bueno, a lo mejor no está conectada, pero bueno. A ver, entonces mucho ojo. A ver, yo le pregunto al resto del grupo, ¿qué es una curva de nivel? ¿Una referencia gráfica? Claro, muy bien. ¿Qué más? Es una elevación. Ok, ¿qué más? Puede ser una serie de puntos que comparten la misma elevación y que ya cuando se unen hacen la curva. Muy bien. A ver, mucho ojo, muchachos. Está bien. La última persona, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis, tocayo. A ver, mucha atención. Se los comparto profesionalmente. Toda definición práctica, útil y científica en ingeniería, ¿sí?, debe tener 3 características. Primera, ¿qué es? O sea, que describa al objeto o concepto definido. Bien, lo defina bien. Con palabras. Esa es la primera parte que, en mi opinión, debe tener una definición. Claro, es la más importante, la más básica, es mejor dicho, la inmediata, por decirlo de una forma más sencilla, la inmediata. El que es el concepto o el ente, lo que fue, el objeto, mejor dicho, el objeto. La segunda parte, en mi opinión, debe ser qué función pudiera tener, de una forma breve. ¿Qué función pudiera tener? Y la tercera, también de forma breve, de preferencia, esencial, ¿qué representa o qué significa? ¿Qué representa o qué significa? Esas son las 3 partes. A ver, aplícalo a la curva de nivel. Ok. La curva de nivel es un lugar geométrico en un plano. Muy bien. ¿Ya? Sí, pues así podría ser. Sí, pues nada más comentó usted la primera parte de la definición de acuerdo con su propia sugerencia. Ok. Entonces, es un lugar geométrico que representa, es la segunda parte, mucho, que representa, equivale, por decirlo así, ¿cuál es su función? Que representa un conjunto de elevaciones topográficas, ¿sí?, que es numéricamente o de magnitud igualita que todos los puntos que unen, pero que pertenecen a un cuerpo en 3 dimensiones. Una curva de nivel es una representación en 2D de un cierto plano que está ubicado a una cierta cota topográfica, pero en realidad de un objeto en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, es un lugar geométrico, ¿sí?, que une todos los puntos que tienen la misma propiedad consistente, que tienen la misma cota topográfica en referencia a un plano horizontal, ¿sí? Y que sirve, ¿sí?, que sirve para representar objetos de 3D que pueden incluso estar a otra escala más grande o más pequeña, ¿sí?, y con ello poder realizar diferentes aplicaciones en ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, así ya quedó claro, pues sí, pero yo les tengo que ayudar a descomponer todo esto para que ustedes vayan viendo cómo se aplican estos conceptos. Bueno, traducción: de una montañita saqué el huevo estrellado.
Digo, 10, 20, 30, 40. ¿Dónde creen que se encuentra el centro? Aquí, aquí, y más o menos siguiendo esta escala, ¿a qué altura consideran que podría tener ahí la puntita? Yo soy la 10, la 20, así como viene, la 20, la 30, la 40. Tú debes ser la 45, más o menos. ¿Sí? ¿Quién creen que es el 45? Ya lo atrapamos. La cacería ya dio frutos. Ese 45, ¿quién creen que es? El punto En más este alto. caso. ¿Perdón? El mínimo, mínimo. Muy bien, es el punto más alto que para nosotros representa al mínimo mínimo. Bueno, en este caso el punto más alto o mayor, pero cuando los puntos, bueno, estas curvas de nivel, así como las puedo hacer para un chipotito, también las puedo hacer para una, ¿cómo le llaman? Una barranca, ¿sí? Una hendidura, una fosa, valga la expresión en el terreno. Entonces, ahora sí, no sé, ¿hasta aquí me di a entender? Sí, profe. Sí, profe. Me voy a pasar ahora sí al centro. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenemos entonces, teníamos nosotros una retícula y a cada puntito le vamos a asignar un número, que es un factor de seguridad menor de su grupo, el menor factor de seguridad de la matriz asociada a cada nota. ¿Vale? Entonces, con el mismo concepto de curva de nivel, voy a unir todos los puntos ¿de qué creen? Muchachas y muchachos. Tengo unos valores. Voy a unir todos los puntos que tengan el mismo factor de seguridad mínimo. Aquí está el 1, vamos a suponer, aquí está el 1.7, este es el 1.55, yo soy el 1.2. Pues aquí ya se ve bien claro. En esta zona, hola, ya te acorralé, ya te acosé. Ahí estás. Ya te acosamos, mínimo, mínimo. Más o menos, entonces esto ya nos permite tener una mejor visión. Ahora, este método, visto esta escala, yo a su vez puedo sacar la lupa y ese cachito fungir como una nueva retícula y me lo voy fileteando así por proyectos todavía más chiquitos, como en una hoja milimétrica. Una hoja milimétrica está dividida por cuadros grandotes de 10 por 10, luego de 5 por 5, luego de 1 centímetro por 1 centímetro y luego de 1 milímetro por 1 milímetro. Eso ya depende de mí cuál es el que me conviene usar para mis aplicaciones. Con un concepto similar, yo pudiere actuar. Al cabo, los cálculos lo hace la calculadora y esa no se queja. Mientras le des luz, no se queja. ¿Vale? Entonces, si quiero ser más fino, este cachito donde encuentro ya la tendencia, vean cómo esto está apuntando hacia acá. Entonces, eso en matemáticas se le llama la curva de máxima pendiente. La curva de máxima pendiente. Si ustedes van y le tocan a su profe, a su profe o a su profesor o a su profesora de matemáticas, oiga, ya me dijo el profe de geotecnia que tengo que ubicar la línea de máxima pendiente. ¿Se puede eso matemáticamente? Sí, es bien fácil. Se utiliza el concepto de gradiente.
gradiente. ¿Ah, sí? A ver, recuérdenme en términos facilitos qué es un gradiente. Es la línea de máximo pendiente tal que si en un punto superior pones una gotita de agua, la gotita de agua no es tonta. Va a reconocer el camino de mínima oposición para pasar de arriba hacia abajo. Entonces la gotita va a escurrir por el caminito más fácil, de tal suerte que pueda cumplir la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, así funciona la naturaleza, muchachos. Con la ley del mínimo esfuerzo, aprovechando una posición de energía potencial y tratándola de convertir en energía cinética con la menor inversión de energía. Así funciona la naturaleza con ese principio, un principio económico. La naturaleza funciona con ese principio económico. ¿Sí? Entonces, digo, 1.7, 1.5, no, más o menos así hago el factor de seguridad mínimo, más o menos, debe andar como... Así a ojo, pues. Pregunta, muchachas y muchachos, ¿me di a entender? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, cuando ya tengo esto, ahorita les paso las fotos, por supuesto. ¿Sí? Ahorita les paso las fotos. Entonces, cuando ya tengo ese concepto claro, me regreso aquí a mi retícula y digo, pues cuando andas por aquí, y debes de valer 1.1. 1.1. Ahí estás, mínimo. Eres tú. Y cuando tengo un factor de seguridad, me regreso a la matriz y puedo decir las coordenadas de ese centro y el radio del círculo. Y si yo quiero, lo puedo dibujar para que diga, este es el círculo de falla que está asociado al factor de seguridad mínimo minimorum. El más peque de los peques, y este es en donde se va a requerir la estabilidad, o el que va a gobernar la estabilidad de todo el talud. Pero ese ya está, como se dice en los despachos de cálculo, su localización ya la hicimos a través de un barrido. Esa es la jerga, cómo se maneja en cálculo. Hacen un barrido. Y no es de que saquen la escoba, digo, así habla la jerga en cálculo. Es un barrido. A veces, cuando estudiamos formalmente estos temas, tenemos que lidiar con cómo habla la jerga en campo, cómo habla la jerga en gabinete, cómo habla la jerga en laboratorio. Pues sí, pues hay que entender a cada uno. Así habla la gente. Pero bueno, cuando somos sistemáticos en el estudio, hay que traducir esa jerga a conceptos formales, precisos, las definiciones con sus tres partes, para poder avanzar directo y profundo a resolver problemas. Dudas, muchachos y muchachas, para dar por terminado este tema de estabilidad de taludes. Dudas. Profe, nada más una pregunta. ¿Cómo podrá, se puede definir qué radio o con qué radio poder empezar sin tener que ir subiendo mucho? Sí. Usualmente, la primera propuesta, cuando nosotros tenemos el dibujito, la computadora es tonta, no hace las cosas siempre como nosotros quisiéramos. El primer dato lo tenemos que plantear nosotros. A ver, para un centro que estás por acá, a ver, un radio chiquito, un talud chiquito. Bueno, ¿cuánto mide? Vamos a suponer de 20 metros. Yo lo quiero cuando más, a ver, en este rango, así, hasta por acá, hasta por acá, hasta por acá, de 20 a 40 metros. Varíalo de metro en metro. Ese es el primer dato que yo le doy a la computadora. Ya cuando te definí ese rango, lo demás hazlo tu computadora. La dobelización, ¿qué dovelas se les considera el sismo de ida? ¿Qué de regreso? ¿Cómo hago la evaluación correcta del factor de seguridad? ¿Dónde considero signos positivos en las resistencias, en las acciones? Todo eso sí lo puedo programar en el Excel.
Por eso es que es importante que las hojitas que les envíe las analicemos con calma y yo les digo, sí existe una solución, ¿sí? Claro, hay que estarla reflexionando cuáles son las partes importantes de cada concepto, porque esas son las que de alguna forma las tengo que comunicar al Excel. En el caso que yo quiera generar un programa, pues, ¿no? Si en el caso del ejercicio, no, basta con que resolvamos un solo factor de seguridad, con eso para mí es más que suficiente de hacer un ciclo de cálculo, nada más uno. No les estoy pidiendo que generen la retícula y encuentren el mínimo mínimo. No, eso ya es trabajo de una computadora, ¿no? Ya es trabajo de un despacho profesional, ¿no? Me basta con que, ay, ¿cuántas clases llevamos en todo esto? Bueno, para explicar justamente cómo hacemos el rastro. Me basta tan solo un ciclo de cálculo, nada más, una tablita, pues, para acabar, ¿sí? Entonces, si alguien realmente está interesado en meterse más a fondo, si gustan ya podemos interactuar más de cerca, nada más díganlo y ya yo les digo, ¿saben qué? Pues vamos a interactuar con el correo, con el WhatsApp, en fin, o una sesión. Si ustedes se quedaron así interesados en todo esto, si ustedes tienen esa curiosidad, como grupo incluso, díganme y a lo mejor dedicamos unas 2 horas un sábado. O en lugar de el viernes, si es su última clase para ustedes y las personas, con que haya 3 o 4, es más, con 2 personas, con que haya 2 personas interesadas, con todo gusto, un día viernes después de clase, puede ser de las 2:30 a las 4, o de las 4 a las 5, o de las 4 a las 6, no sé, reservamos un tiempecito y con todo gusto ya doy más pormenores de cómo poder incidir en la programación, en el entendimiento y sistematizar todo esto para efectos de cálculo. Sistematización de procesos de cálculo es uno de varios casos que en geotecnia ya profesional de cálculo hay que entender para resolver los proyectos, para resolver cómo es la estabilidad del factor de seguridad de proyectos de veras. Con todo gusto. Me abro para ustedes, por supuesto. Pero por lo mientras, ¿hay algún comentario, alguna duda? Pues ya se fue. No, profe. ¿Sí? No, profe, creo que no. Okay. Bien, entonces voy a estar atento si ustedes tienen dudas. Cualquier duda, por favor, escríbanmela por WhatsApp. Ya sus compañeras, Andy, muchas gracias. Me la pueden enviar. Y si no, nos vemos por aquí el jueves, muchachos. ¿Sale? Sí, profe. ¿Cuándo se entrega el examen, profe? Órale, pues, las cuates lo pueden entregar máximo, este viernes a las 2:30 de la tarde. O sea, no el jueves, el mismo viernes. ¿Qué les parece? La idea es que yo tenga todo el fin de semana para calificar 6 grupos. ¿Sí? Yo me encierro aquí el fin de semana y califico a los 6 grupos. ¿Sale? Pero entonces sí necesito que su examen, cuando más, lo tengan el viernes a las 2:30 de la tarde. Cuando más, para que ya... Acuérdense que Andrea todavía tiene que juntarlos, empacarlos y... Entonces, es una labor grande que me está ayudando sus compañeras Andrea y bueno, Andrea, esencial. Sí, profe, gracias. ¿Algún comentario? No, profe. No, profe.